police from in the morning. Hola, somos Luisa Jiménez y quien les habla, Camila Quirós, estudiantes de tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Uniminuto. El día de hoy les queremos hablar sobre la historia de la radio. Última hora Caracol, primera en información. Los sucesos más importantes de Colombia y el mundo en edición especial. Director Darío Arismendi. La historia de la radio. Es difícil atribuir la creación de la radio a una sola persona. Sin embargo, aquí les comparto algunos datos más relevantes sobre la creación de la radio. En 1873, Clerk Maxwell formula la teoría de las ondas electromagnéticas, la base de la radio. En 1891, Nikola Tesla patentó la bobina de inducción, un circuito que genera electricidad de baja corriente y alto voltaje que se puede utilizar para la transmisión sin cables. 2 años más tarde, Guillermo Marconi construye el primer sistema de radio con un alcance de más de 2 kilómetros, y en 1901 se envían señales a la otra orilla del Atlántico. En 1920 fueron las primeras transmisiones para entretenimiento regulares en Estados Unidos y Argentina. Pero ¿quién fue el que realmente creó la radio? Muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio, aunque fue Guillermo Marconi quien presentó la patente en 1904. Como consecuencia, en 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. Pero en 1895, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables, ya que envió un mensaje entre Inglaterra y Francia a una distancia de 48 kilómetros. Un par de años más tarde, en 1901, amplió esa distancia y realizó la primera transmisión que cruzó el Océano Atlántico. Pero no fue hasta el año 1943 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvieron la patente en poder a Marconi hasta ese momento. Pero ¿cuáles fueron los primeros pasos de la radio? En 1910 inventaron la radio de galena, el primer aparato de radio de la historia. Este receptor de radio AM detectaba las señales de radio en la banda de onda media y corta. Y 10 años después empezaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Historia de la radio en Colombia. Desde el año de 1923, la empresa inglesa Marconi Wireless empezó a traer al país la infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones. En 1929, el presidente Miguel Abadía Méndez inauguró en Barranquilla la primera radiodifusora del país llamada HJN, que unos meses más tarde pasaría a llamarse La Voz de Barranquilla. Su creador, Elías Pelet Buitrago, fue un radioaficionado de origen sirio-libanés. Desde el inicio mismo de la radio, la audiencia tuvo la oportunidad de informarse por este medio, en un principio a través de radioperiódicos, que consistían en leer al aire las noticias presentadas por la prensa escrita. También fue la fuente principal de entretenimiento, inicialmente con la música y luego con la aparición de los radioteatros y las radionovelas. Se convirtieron en la compañía obligada de todo el que poseía una radio.
A continuación les voy a hablar sobre algunos hitos importantes de la radio de nuestro país. El 1 de febrero de 1940, bajo el gobierno de Eduardo Santos, se crea la Radio Nacional de Colombia, una cadena radial pública que llegó a tener 57 emisoras en todo el país. Desde sus inicios, nos ha permitido a los colombianos disfrutar, comprender y conocer los distintos elementos que dan cuenta de nuestra riqueza cultural. La radio desempeñó un papel importantísimo durante el Bogotazo. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la radio calentó los ánimos, construyó un temperamento colectivo de expectativa, angustia, efervescencia y terror. A principios de la década de 1970 se puso en marcha el bachillerato por radio, que llegó a tener en 1977 92.500 personas matriculadas de los distintos departamentos del país. A finales de los años 40 empiezan a llegar a Colombia equipos de frecuencia modulada, pero no fue sino hasta el año de 1973 cuando el FM se abre al público. Ahí la radio experimenta una primera ruptura en términos de consumo. La FM condensa las aspiraciones y la estética de la clase media, mientras que progresivamente la AM se concentra en cultivar a una audiencia popular. Cierra tus ojos. Es una manera muy bella para despertar aquellas cosas que solamente el corazón puede tener y comprender. Palabras más o menos que dicen las primeras frases de Wave, la obra maestra de Jobim.